Morir durante el sueño es algo que intriga a muchas personas. La idea de que alguien simplemente se duerma y nunca más despierte encierra una mezcla de serenidad y misterio. Pero, ¿qué sucede con el alma en ese momento? Para quienes siguen una visión espiritualista, especialmente aquellos que acompañan las enseñanzas de Chico Xavier, esta no es solo una pregunta teórica. Se trata de un momento de transición silenciosa, muchas veces guiado por entidades que ya están preparadas para ese desenlace. Mientras el cuerpo reposa, el alma puede estar siendo delicadamente separada de sus lazos físicos, en un proceso que pocos encarnados logran comprender. No hay luces explosivas ni escenas de asombro. Según relatos mediúmnicos confiables, hay una calma inusual, un tipo de acogida invisible. Es como si el alma fuera recibida con cuidado para no despertar miedo o resistencia. Pero no todas las muertes durante el sueño son iguales, y es ahí donde el misterio se intensifica para quienes desean entender lo que viene después. Es importante reflexionar sobre cómo este tipo de partida revela mucho sobre el estado espiritual de la persona. En diversos relatos recibidos por médiums serios, incluyendo a Chico Xavier, se observa que quien muere durmiendo generalmente ya se encontraba en proceso de desconexión gradual antes de la noche final. El espíritu en esos casos ya venía siendo asistido en planos sutiles hasta que llegara el momento oportuno. Esta preparación invisible ocurre en silencio, y el propio desencarnado no siempre tiene conciencia de lo que se aproxima. Por eso, estos relatos son tan importantes, pues revelan detalles que difícilmente serían notados por ojos comunes. Si este tema te interesa y quieres más contenidos así, aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu like. Esto ayuda mucho a llevar estas enseñanzas a más personas que, como tú, buscan entender lo que realmente sucede después de la muerte, especialmente en las formas más sutiles de desencarnación. Según relatos registrados por médiums, el alma que muere durmiendo no despierta de inmediato del otro lado. Muchas veces sigue soñando, creyendo aún estar viva en el plano físico. Esta transición es suave, pero no por ello simple. Puede llevar horas, días o incluso semanas, dependiendo del grado de conciencia espiritual del individuo. Entidades amigas permanecen cerca, monitoreando el estado del espíritu recién liberado, esperando el momento ideal para ofrecer orientación. En algunos casos, el espíritu solo percibe que desencarnó al intentar interactuar con familiares que ya no lo ven. La frustración inicial puede causar angustia, pero pronto es reemplazada por una comprensión gradual de la nueva realidad. Estos relatos muestran que el proceso espiritual es siempre único, incluso cuando la muerte parece tranquila. Ningún alma es dejada al azar, y existe un amparo que opera con precisión y compasión. Sin embargo, hay un punto que pocos se atreven a abordar. No todas las muertes durante el sueño indican evolución o preparación espiritual. Algunas desencarnaciones de este tipo ocurren por agotamiento físico repentino, sin ningún grado de conciencia más elevada. En estos casos, el espíritu puede despertar en completo estado de confusión, sin entender dónde está, ni por qué nadie responde a sus palabras. Este tipo de transición está marcada por una fase de adaptación más larga, donde el espíritu necesita ser acogido e instruido poco a poco. Chico Xavier relató a través de diversas comunicaciones que muchos de estos espíritus son llevados temporalmente a lugares que simulan ambientes terrestres, precisamente para que la transición no sea tan traumática. Hay, por lo tanto, una pedagogía espiritual involucrada en el proceso de acogida, ajustada a las condiciones morales y psíquicas del desencarnado. Algunos médiums llaman a este período de sueño post-muerte fase de descompresión espiritual. Es un tiempo donde el espíritu es mantenido en un estado intermedio, aún desconectado de los recuerdos completos de la vida pasada, pero también ya alejado de la materia. En esta fase, es común que el espíritu continúe viendo escenas familiares, como su habitación, sus objetos, incluso oyendo voces conocidas. Este ambiente puede ser una creación mental o un espacio espiritual construido para facilitar el proceso.
La idea es evitar choques y rupturas bruscas, pues no todo espíritu tiene la estructura para lidiar con la realidad de la muerte de forma directa. Por eso, los equipos espirituales actúan con precisión y cuidado, evitando revelar todo de una vez. El despertar completo solo ocurre cuando el espíritu demuestra condiciones emocionales para comprender su nueva condición, sin sufrimiento excesivo. Otro punto revelador es que para muchos que mueren durmiendo, existe una especie de reencuentro inmediato con seres queridos ya desencarnados. No es una regla, pero sucede con frecuencia cuando hay afinidad vibratoria y lazos profundos. Estas presencias familiares actúan como facilitadoras de la transición, ayudando al espíritu a reconocerse y aceptar su nueva situación. Para quienes estaban enfermos o debilitados, el alivio es casi inmediato. Ya no sienten dolor ni limitación física. Pero para otros, especialmente los más apegados a la vida material, el desprendimiento puede ser más lento. Aun habiendo muerto de forma tranquila, estos espíritus pueden resistir la idea de que todo ha cambiado. Y es por eso que la preparación espiritual en vida marca tanta diferencia en este momento. Ella define si el despertar será sereno o confuso, si el reencuentro será un alivio o un proceso de aprendizaje forzado. Este despertar en el plano espiritual no sigue un guión fijo. Incluso cuando la muerte ocurre durante el sueño, lo que determina el tipo de acogida que el alma recibirá es el conjunto de actitudes, pensamientos e intenciones cultivadas a lo largo de la vida. Chico Xavier explicó, por medio de comunicaciones recibidas, que no es el modo como morimos lo que define nuestro destino inmediato, sino el modo como vivimos. Existen casos de personas que tuvieron una muerte serena, pero pasaron por dificultades emocionales después de la desencarnación por no estar preparadas espiritualmente. Que hay también quienes murieron sin ninguna señal previa y aún así despertaron con claridad y aceptación, por ya llevar dentro de sí un sentido de espiritualidad activo y coherente. Lo que importa, según los relatos, es el nivel de desapego, de comprensión de la vida como experiencia pasajera y de la confianza en el amparo espiritual que siempre llega cuando se permite. Hay registros de espíritus que, después de morir durmiendo, despiertan dentro de una especie de colonia espiritual, como si hubieran sido transferidos durante el sueño. En general, estos espíritus se despiertan sin recordar exactamente cómo llegaron allí, pero pronto reciben orientaciones de mentores que les explican con suavidad lo que sucedió. Este tipo de acogida suele ocurrir con almas más equilibradas, que aunque sin considerarse espiritualizadas, vivieron de forma ética, con empatía y respeto por los demás. Son personas que, aún sin frecuentar centros o iglesias, llevaban en sí una conducta moral elevada. Chico Xavier señalaba que la espiritualidad observa más los sentimientos reales y las actitudes que las etiquetas religiosas. Por eso, muchos que nunca imaginaron tener alguna preparación espiritual acaban sorprendidos positivamente al llegar al otro lado de la vida. Sin embargo, este proceso no siempre es rápido. Hay almas que permanecen en un estado intermedio por tiempo indefinido. Esto sucede, por ejemplo, cuando la persona muere durmiendo, pero estaba cargada de dudas existenciales, resentimientos profundos o conflictos no resueltos. El sueño del alma, en ese caso, se prolonga. El espíritu puede entrar en una especie de sueño continuo, revisitando escenas de la vida o reviviendo emociones marcantes. Los mentores no fuerzan el despertar. Ellos aguardan el momento oportuno, observando señales sutiles de prontitud interior. Cuando estas señales surgen, se inicia un proceso de aproximación y esclarecimiento. Según los relatos, todo se hace con extremo respeto al tiempo de cada uno. El mundo espiritual, a diferencia del plano físico, no opera con prisa. Cada alma tiene su ritmo y es tratada conforme a sus necesidades íntimas, nunca con imposiciones o juicios punitivos. En casos más complejos, como los de personas que murieron durmiendo después de largos periodos de sufrimiento físico o emocional, el espíritu puede despertar sintiéndose aún agotado.
esto se debe a una especie de residuo magnético que necesita ser disipado. El alma siente como si aún cargara peso, aunque ya no tenga el cuerpo físico. En estos casos, equipos especializados realizan tratamientos sutiles que recuerdan un reposo hospitalario, pero a un nivel energético. Los médiums describen estos ambientes como espacios silenciosos, con luz suave y sensación de acogida. Allí, los espíritus permanecen por tiempo variable, recibiendo cuidados, orientaciones y estímulos que los ayudan a liberarse del desgaste acumulado. Solamente después de este periodo de recuperación es que el alma logra participar más activamente de su nueva realidad y seguir hacia tareas más conscientes en el plano espiritual. Estos relatos también indican que, aun cuando la muerte sucede durmiendo, el alma puede conectarse con personas vivas por medio de sueños. Es común, después de la muerte de alguien querido que falleció así, que familiares relaten sueños vívidos con el difunto. En esos sueños hay mensajes de tranquilidad, consuelo o simplemente la presencia serena de la persona. Para los estudiosos de la espiritualidad, estos encuentros oníricos no son invención de la mente, sino reales visitas espirituales permitidas por los mentores. Son oportunidades de despedida y de reconforto mutuo, que ayudan tanto a los encarnados como a los desencarnados a seguir en paz. Este puente entre los mundos se vuelve más activo en los primeros días después de la desencarnación, mientras el espíritu aún se encuentra cerca de la antigua realidad. Después, esta comunicación se va volviendo más sutil, ocurriendo solo cuando hay real necesidad y permiso espiritual. Otra revelación importante compartida por Chico Xavier, por medio de cartas mediúmnicas y psicografías, es que el alma que muere durmiendo puede participar de reuniones espirituales justo después de su despertar. Estas reuniones funcionan como momentos de esclarecimiento, donde el espíritu escucha explicaciones sobre su nueva condición, aprende sobre el funcionamiento de la vida espiritual y es presentado a nuevas posibilidades de actuación. Para muchos, esto representa un choque de realidad. Descubren que aún poseen compromisos, que hay planes por cumplir y que la muerte no fue un fin, sino un paso hacia un nuevo tipo de responsabilidad. Esto contrasta con la idea común de que el descanso después de la muerte es eterno. En realidad, el espíritu descansa sí, pero después retoma sus actividades conforme a su nivel de conciencia y preparación. La vida continúa, y con ella, nuevos caminos se abren para el alma. Muchos se sorprenden al saber que el alma, al despertar después de una muerte durante el sueño, puede tardar algún tiempo en percibir que ya no pertenece más al plano físico. Aun habiendo sido acogida con cuidado, hay un intervalo en que el espíritu todavía piensa estar soñando o viviendo una experiencia pasajera. Esto sucede porque la desconexión completa entre cuerpo y alma, incluso cuando es serena, no es instantánea. Existen lazos sutiles llamados vínculos fluídicos que necesitan ser desconectados poco a poco. Chico Xavier mencionaba que, en algunos casos, el espíritu solo acepta su nueva condición cuando ve su propio velorio o intenta interactuar con familiares y no es correspondido. Estos momentos son delicados, pues exigen sensibilidad de los equipos espirituales, que deben actuar con precisión, evitando traumas. La acogida es siempre hecha de forma que proteja al espíritu de la angustia y la confusión inicial. También hay casos donde el espíritu, después de morir durmiendo, cree haber despertado en un lugar de reposo, como una habitación simple o una casa conocida. Esto se debe a la creación mental inconsciente del propio desencarnado, que proyecta ambientes familiares por necesidad emocional. Es como si su mente, al no comprender la transición, intentara reconstruir algo que le hiciera sentir seguridad. Los mentores respetan esa creación, permitiendo que exista temporalmente, hasta que el espíritu esté listo para ver la realidad tal como es. Esta transición gradual es considerada esencial para evitar rupturas psíquicas. Con el tiempo y con orientaciones apropiadas, el espíritu va percibiendo que ese ambiente es solo una representación simbólica, y entonces
acepta avanzar hacia otras esferas. Este proceso muestra que incluso en la muerte, el ser humano continúa creando, sintiendo y buscando seguridad en los símbolos que construyó en vida. Para espíritus más despiertos, la muerte durante el sueño puede representar un acceso rápido a niveles de conciencia más elevados. Son personas que cultivaron valores espirituales profundos, que practicaron el bien de forma continua y que ya tenían, incluso en vida, una relación consciente con su dimensión espiritual. En estos casos, la desconexión es casi inmediata, y el espíritu percibe su nueva condición con naturalidad. Recuerda compromisos asumidos antes de la encarnación, reconoce a los mentores con facilidad y se dispone a colaborar en las tareas del mundo espiritual. Chico Xavier relató que estos espíritus muchas veces se convierten en auxiliares en los procesos de acogida de otros desencarnados, pues ya tienen comprensión suficiente para actuar como amparo. La muerte, para ellos, es solo una puerta que se abre sin ruido. Esta transición serena es vista como fruto de una vida vivida con coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. A pesar de la tranquilidad aparente, morir durante el sueño no excluye la necesidad de ajustes espirituales. Todo espíritu, al dejar la materia, pasa por una especie de balance íntimo, donde revisa sus propias elecciones, aciertos y equivocaciones. Este proceso, conocido entre estudiosos como revisión espiritual, no es impuesto por nadie. Surge naturalmente cuando el alma comienza a acceder a sus memorias con más claridad. Chico Xavier recibía mensajes donde los propios espíritus describían este momento como una revelación interna profunda, sin censura, pero con lucidez. El alma percibe dónde podría haber actuado con más amor, dónde faltó paciencia o compasión. Y esta revisión no tiene el objetivo de castigar, sino de preparar al espíritu para un nuevo ciclo de aprendizaje. Incluso los que murieron de forma tranquila pasan por esto, pues la evolución espiritual es continua y requiere autoconocimiento sincero. Esta revisión puede provocar sensaciones intensas, principalmente cuando el espíritu percibe que desperdició oportunidades o hirió a personas importantes. Hay relatos emocionantes de espíritus que piden visitar a seres queridos aún encarnados, solo para intentar expresar arrepentimiento o gratitud. Muchas veces, estas visitas se concretan por medio de sueños, cartas psicografiadas o señales sutiles. Chico Xavier fue intermediario de muchos de estos mensajes, que trajeron consuelo y entendimiento a familias enteras. Muestran que el amor y el deseo de reparar continúan incluso después de la muerte, y que el alma, lejos de desaparecer, se mantiene activa, consciente y comprometida con su jornada evolutiva. Morir durmiendo, en estos casos, es solo el inicio de un camino que aún guarda muchos pasos. La ligereza de la desencarnación no exime al espíritu de las responsabilidades consigo mismo y con los demás. Es fundamental comprender que morir durante el sueño no debe ser visto como privilegio o castigo. Es solo una forma de transición entre tantas posibles que se ajusta a las condiciones físicas, mentales y espirituales de la persona. Lo que define la calidad de este paso es el conjunto de la vida que fue vivida. Chico Xavier siempre reforzaba que nadie es salvado por casualidad ni castigado sin razón. La espiritualidad opera con justicia y misericordia, respetando el libre albedrío de cada ser. Así, en lugar de temer o idealizar la muerte, lo más sabio es vivir con conciencia, practicando el bien y cultivando paz interior. Estos hábitos construyen, silenciosamente, los caminos que recorreremos después de la muerte. Y si este paso ocurre durante el sueño, que sea recibido con serenidad, claridad y confianza de que nada termina, todo solo se transforma, guiado por manos invisibles que saben exactamente qué hacer. La idea de morir durmiendo suele asociarse con la paz, pero es importante recordar que esto no elimina las consecuencias de los actos practicados en vida. Chico Xavier enfatizaba que no existe magia en la transición espiritual. Si la persona vivió de forma egoísta,
indiferente al dolor ajeno o con actitudes nocivas. La desencarnación, por más silenciosa que parezca, será seguida de un período de reequilibrio. Este reequilibrio puede implicar la presencia en regiones de sufrimiento proporcional al desequilibrio generado. Aún habiendo muerto durmiendo, el espíritu no escapa de su propia conciencia. En el plano espiritual no existen máscaras. Las intenciones, sentimientos y elecciones surgen con claridad. Para algunos, esta revelación es liberadora. Para otros, un choque. Por eso, la vida consciente es la mejor preparación para cualquier tipo de muerte. Dormir y no despertar puede parecer el fin de todo, pero es solo la entrada a una dimensión donde todo lo que somos sale a la luz. Es también por este motivo que tantos médiums insisten en la importancia de la reforma íntima en vida. Lo que el alma lleva al atravesar el sueño de la muerte no son bienes, títulos ni conquistas exteriores, sino aquello que construyó en su interior. Morir durmiendo puede ser una bendición o un llamado urgente a la responsabilidad, dependiendo de lo que fue cultivado internamente. Chico Xavier recibía mensajes de espíritus que, aún después de una desencarnación tranquila, relataron sufrimiento al percibir que dejaron pendientes afectivas, palabras no dichas, perdones no ofrecidos. El silencio de la muerte no apaga el ruido de la conciencia. Estos testimonios refuerzan la necesidad de cultivar relaciones saludables, desarrollar empatía y actuar con generosidad, no por miedo a la muerte, sino por amor a la vida. Cada gesto deja una huella, y esa huella nos acompaña incluso cuando nuestros ojos se cierran para el mundo físico. En algunos casos, la muerte durante el sueño puede ser un tipo de protección espiritual. Existen situaciones en que, por merecimiento o misión, la espiritualidad decide interrumpir la encarnación de manera suave, evitando sufrimientos mayores que estaban previstos. Esto no es común, pero ocurre en contextos donde el alma ya cumplió su principal tarea, o cuando una intervención mayor evita un desvío de ruta grave. En estas situaciones, el espíritu es recogido mientras duerme, sin dolor ni confusión, siendo acogido de forma directa por mentores. Chico Xavier citaba casos así en cartas mediúmnicas, en las cuales los propios desencarnados relataban gratitud por haber partido de manera tan serena. Ellos entendían que esa forma de desencarnación fue un regalo espiritual, una oportunidad de seguir adelante sin traumas adicionales. Sin embargo, esto no es algo que se busca, es una decisión de la espiritualidad y no un privilegio personal. Hay también registros de personas que al morir durmiendo despiertan ya conscientes de que desencarnaron sin necesitar ninguna explicación. Estos espíritus son minoría, pero existen. En general, son individuos con vivencia espiritual intensa que ya se proyectaban conscientemente durante el sueño y que sabían diferenciar las dimensiones con claridad. Para estos casos, la muerte no causa sorpresa. Al contrario, es recibida como algo esperado. El espíritu simplemente continúa desde donde paró. Chico Xavier relató casos así, de personas que desencarnaron e inmediatamente se pusieron a disposición para trabajar en las colonias espirituales. Son ejemplos raros, pero reales, de cómo la preparación espiritual consciente transforma completamente la experiencia de la muerte. En estos relatos no hay drama ni confusión, solo continuidad. El espíritu sigue caminando con lucidez, mostrando que la muerte no es más que una curva natural en el trayecto del alma. Estos casos despiertan reflexiones importantes sobre cómo lidiamos con la muerte en nuestras vidas. En lugar de temerla o evitarla, quizás lo más sensato sea comprenderla como parte integrante de la experiencia humana. Morir durmiendo, por sí solo, no garantiza paz ni sufrimiento. Lo que define eso es el estado interior de quien parte. Si el alma vivió con dignidad, si buscó ser justa y compasiva, entonces su partida será más serena, incluso ante las dificultades naturales de la transición. Chico Xavier nos enseñaba que nadie está desamparado. Incluso en los momentos más solitarios,
Existen presencias invisibles actuando en nuestro favor, y esa acción espiritual se intensifica cuando llega la hora de la partida. Se muera uno durmiendo o despierto, lentamente o de forma súbita, hay siempre un propósito detrás de cada desencarnación. La espiritualidad no comete errores, y todo sigue una lógica mayor, aunque no la comprendamos de inmediato. Otro punto, muchas veces descuidado, es el impacto del ambiente espiritual, en el cual el alma despertará después de morir durmiendo. Chico Xavier describió, basándose en relatos recibidos, que los primeros momentos después del despertar son profundamente influenciados por el estado vibratorio del espíritu. Si hay miedo, apego o culpa, el espíritu puede ver solo sombras o sentir confusión. Si hay serenidad, confianza y entrega, lo que se percibe es luz, acogida y orientación. Esto muestra que no basta con solo desear una muerte tranquila. Es preciso construir una vida que sostenga un despertar sereno. Dormir y desencarnar no cierra los desafíos. Lo que viene después exige madurez espiritual, y esa madurez se forma en las pequeñas elecciones del día a día. Chico siempre decía que la muerte es solo una parte más de la vida, y que vivir bien es, en el fondo, la mejor forma de prepararse para morir bien. En relatos espirituales confiables, hay referencias claras de que el alma puede mantener por un tiempo la percepción de su propia habitación, de la posición en que estaba acostada e incluso del ambiente en que vivía. Esto sucede principalmente cuando la persona muere durmiendo en casa rodeada de objetos familiares. Esta continuidad aparente es una forma de evitar el choque de la transición. El espíritu se despierta sin percibir que ya dejó el cuerpo físico y solo gradualmente va notando que algo cambió. No siente hambre, no siente dolor, intenta llamar a alguien y no es oído. Poco a poco, comienza a extrañar la falta de respuesta del ambiente. Es en este punto que los mentores se acercan de forma sutil e inician el proceso de esclarecimiento. En algunos casos, los propios familiares desencarnados aparecen para suavizar esa percepción. Chico Xavier destacaba que este proceso respeta el tiempo de cada alma y no sigue una fórmula. Todo es conducido con empatía y precisión. Otro aspecto relevante es la influencia de la oración en el momento de la desencarnación. Cuando alguien muere durmiendo, pero sus seres queridos oran con fe y serenidad, este gesto crea un campo vibratorio más ligero, facilitando el acogimiento espiritual. Chico Xavier reforzaba la importancia de orar por los que parten, especialmente en las primeras horas después de la muerte. Esa corriente de oración sirve como puente, como si fueran manos invisibles, amparando al espíritu que despierta. En los casos en que no hay oración, el proceso puede ser más solitario, aunque nunca desamparado. La espiritualidad siempre actúa, pero la colaboración de los encarnados acelera el consuelo y la adaptación. Por eso, las familias que comprenden la muerte como un retorno y no como una pérdida definitiva, ayudan de forma concreta a aquellos que aman. Morir durmiendo, cuando se está rodeado de buenas vibraciones, se convierte en un paso más ligero hacia el recomienzo espiritual. Incluso entre los que despiertan en paz, es común que el espíritu sienta nostalgia por los que quedaron. Este sentimiento no es visto como debilidad, sino como expresión natural de afecto. La diferencia es que en el plano espiritual esa nostalgia no paraliza. Es comprendida como parte del proceso. El espíritu aprende a acompañar a distancia, con amor y sin apego. Chico Xavier revelaba por medio de las cartas psicografiadas que muchos espíritus continúan protegiendo a sus seres queridos, enviando intuiciones, consuelo y coraje. Estas manifestaciones, aunque sutiles, son reales y muestran que el amor verdadero no se rompe con la muerte. La muerte durante el sueño, por ser más tranquila, muchas veces permite que este vínculo se mantenga de forma más consciente desde el inicio. El alma no necesita pasar por largos períodos de perturbación y ya consigue dirigir su atención hacia el bien de aquellos a quienes ama. Sin embargo, también hay casos en los que el espíritu se resiste a despertar.
Por no aceptar que murió, por miedo o por apego extremo a la vida material, permanece en estado de negación. Aún habiendo muerto durmiendo, despierta en el plano espiritual intentando retomar actividades de la vida física. Estos relatos, traídos por médiums como Chico Xavier, muestran que la mente es poderosa incluso después de la desconexión del cuerpo. El espíritu crea una realidad ilusoria, intentando revivir hábitos antiguos, hasta que poco a poco la verdad se impone. En este período, los mentores no fuerzan el entendimiento. Acompañan, observan y actúan cuando el alma muestra señales de apertura. Esta resistencia es más común en personas que negaban la existencia de la vida espiritual o que vivían fijadas exclusivamente en las cuestiones materiales. El despertar, en estos casos, exige tiempo, paciencia y mucha compasión por parte de quienes acogen. Curiosamente, muchos de estos espíritus renuentes terminan siendo auxiliados por seres queridos desencarnados que aparecen en momentos estratégicos para ayudarlos a aceptar la nueva realidad. Estas apariciones no son forzadas, sino cuidadosamente planificadas por los equipos espirituales. Cuando el espíritu ve a alguien amado, a quien reconoce y respeta, esto rompe la resistencia. La presencia de un hijo, de un padre, de un amigo querido, puede tener un efecto decisivo en la aceptación de la muerte. Es en ese momento cuando el alma comienza a permitir que los mentores se acerquen. Chico Xavier relataba que muchas madres desencarnadas esperaban con paciencia la llegada de sus hijos, precisamente para desempeñar ese papel de acogida. Esta red de afecto espiritual funciona como un lazo silencioso entre los dos mundos, activado en el momento justo, con el propósito de rescatar y orientar, incluso cuando la muerte llegó de forma suave. La comprensión de la muerte como parte de la vida es fundamental. Cuando se entiende que la desencarnación, incluso durante el sueño, es solo un paso en una jornada continua, la resistencia disminuye. El espíritu que conoce, aunque sea teóricamente la realidad espiritual, despierta con más facilidad, acepta el amparo y sigue su camino con menos sufrimiento. Chico Xavier siempre insistía en que el conocimiento espiritual no era un lujo, sino una necesidad. Saber lo que puede suceder después de la muerte, aunque sea en líneas generales, ya prepara la mente para lidiar con ese momento con más lucidez. Incluso los que no desean morir, al entender que la muerte no es el fin, sino el retorno al origen, encuentran consuelo. Y cuando ese retorno ocurre mientras se duerme, sin dolor ni miedo, la transición puede ser un inicio más sereno de todo aquello que el alma aún tiene que vivir. Los relatos espirituales dejan claro que la forma en que morimos puede incluso influir en el inicio de la jornada, pero jamás define su destino final. Morir durmiendo es solo una de las muchas maneras en que la vida física termina. Lo que realmente importa es cómo vivimos cada día. Chico Xavier decía que nadie parte sin ser esperado. Cada espíritu es recibido de acuerdo con su necesidad, con respeto a su tiempo y con acogida proporcional a su disposición interior. Por eso, lo más importante no es temer a la muerte, sino construir en vida los valores que facilitarán el despertar del otro lado. Si la desencarnación es durante el sueño, que venga como consecuencia de una vida equilibrada, repleta de aprendizajes, buenos sentimientos y esfuerzo sincero de evolución. Así, incluso sin saber la hora exacta, estaremos preparados para ser conducidos con serenidad en el momento de la gran travesía. Lo que se aprende con estos relatos es que el mundo espiritual opera con base en leyes de afinidad, conciencia y merecimiento. Nada sucede por casualidad, y hasta la hora de la muerte es fruto de una combinación de factores visibles e invisibles. Morir durmiendo puede ser el fin de un ciclo bien cumplido, pero también puede ser un llamado al despertar de un alma que descuidó su vida interior. Cada caso es único, y los médiums que trabajan con seriedad, como Chico Xavier, siempre resaltaron que no le corresponde al ser humano juzgar. Solo cabe comprender, reflexionar y prepararse. Al fin y al cabo, todos tendremos nuestro momento de retorno.
y cuanto más natural sea nuestra relación con este hecho, menos sufrimiento habrá cuando llegue. No se trata de desear la muerte, sino de vivir con tal calidad que, cuando ella venga, sea solo una etapa esperada y acogida con confianza y paz. Por todo esto, es esencial hablar más sobre la muerte sin miedo y sin tabúes. Saber lo que sucede con el alma que muere durmiendo no es solo una curiosidad espiritual, sino una forma de preparar la mente y el corazón para una realidad inevitable. Chico Xavier cumplió este papel como pocos, sacando a la luz información que antes estaba envuelta en silencio y recelo. Su trabajo permitió que miles de personas comprendieran que la vida continúa, que el amor no muere y que el alma jamás está sola. Al entender que incluso la muerte puede ser un proceso delicado y amoroso, muchos comenzaron a encarar la existencia con más propósito. Y eso es lo que marca la diferencia. No importa si la transición será en vigilia, en un accidente o durante el sueño. Lo que cuenta es el bagaje que llevamos y la paz que logramos construir paso a paso a lo largo de la jornada. La muerte durante el sueño es, sin duda, un tema que merece ser más explorado con seriedad y respeto. Muestra que la espiritualidad actúa incluso cuando todo parece silencio. Muestra que detrás de la ausencia de dolor existe una ingeniería espiritual sofisticada, orientada a la acogida y a la continuidad de la vida. Muestra que nadie parte sin ser percibido del otro lado. Y sobre todo, nos enseña que el sueño, que tantas veces asociamos con el descanso, puede también ser el inicio de un nuevo despertar. Chico Xavier nos invita a reflexionar, por medio de sus psicografías, sobre cómo queremos atravesar este momento inevitable. No como quien huye o teme, sino como quien entiende y confía. La muerte puede venir suavemente, como un último suspiro transformado en travesía, y esa travesía puede ser el inicio de algo mucho mayor, cuando el alma ya está lista para continuar. A lo largo de todos estos relatos y reflexiones, percibimos que la forma de la muerte no determina el valor de la vida. Morir durmiendo puede ser solo un puente silencioso entre dos estados de existencia. Lo que realmente importa es lo que hicimos con el tiempo que se nos dio. Chico Xavier mostró, con claridad, que cada gesto de bondad, cada esfuerzo sincero de superación, cada perdón ofrecido contribuye al equilibrio del alma. Si queremos una transición leve, debemos construir en vida la levedad que deseamos encontrar después. Que estas revelaciones nos inspiren a vivir mejor, con más propósito, más empatía y más conciencia de lo que somos. El alma que parte durante el sueño puede estar apenas iniciando una nueva etapa. Y nosotros, que todavía estamos aquí, tenemos la oportunidad de construir esa preparación todos los días, con actitudes simples y verdaderas que nos acercan a la paz. Si este contenido te ayudó a reflexionar y trajo algo de luz sobre este tema tan importante, considera compartirlo con alguien que también pueda beneficiarse. Y si quieres seguir acompañando contenidos como este, suscríbete al canal. Juntos podemos seguir explorando temas profundos con respeto, claridad y sabiduría, honrando las enseñanzas que tantos médiums como Chico Xavier nos dejaron. Al fin y al cabo, hablar sobre la muerte con naturalidad es también una forma de valorar aún más la vida.